el tema que vamos a trabajar es el discurso, ¿no? Todos alguna vez, en algún momento tuvimos que hablar en la escuela, en el colegio, nos hacían hablar en algunas actividades, nos decían prepare una presentación, va a hablar por el Día del Maestro, va a hablar por el Día de la Madre, por el Día del Padre, etcétera. Así que nosotros elaborábamos un texto y ese texto lo presentábamos a un público. Eso era nuestro discurso, ¿no? Todo lo que hablamos nosotros prácticamente, todo lo que decimos todos los días, también comúnmente se lo llama como discurso. La expresión oral, lo que comunicamos, tenemos cuando conversamos con una persona que habla muy bien, que tiene mucha fluidez, mucha riqueza lexical, quiere decir un gran vocabulario, etcétera, decimos qué gran discurso que tiene esa persona. O sea, que la persona sabe comunicar, puede comunicar adecuadamente, pero hacer un discurso ya para presentarlo frente a un público, frente a un auditorio, ya es un elemento superior, eso exige un nivel superior de comunicación. Voy a pedirle al compañero Derek Coloma que me haga el favor de leer este texto. El discurso. Definición. De latín discursus, un discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y por lo general convencer a los oyentes. El discurso es un texto argumentativo en el cual se expone de manera detallada un tema o propuesta ante un auditorio. El discurso es una forma de expresión oral que puede tener una preparación escrita. Exacto, muchísimas gracias, Derek. Entonces, viene del latín discursus, que tiene que ver con recorrer por algunos lugares. Ese es el sentido de la palabra, ¿no? Discursus en su origen latino significa eso, correr por varios lugares. Entonces, en el sentido de discursar, significa que vamos a hablar de diferentes temas, que vamos a analizar diferentes temas. Y así es cuando nosotros nos comunicamos, ¿no? Tomamos diferentes ideas, diferentes elementos y lo presentamos a través del discurso oral, de la comunicación oral. Aquí dice en la parte final algo que me parece que debemos señalar. El discurso es una forma de expresión oral que puede tener una preparación escrita. Hay discursos que se leen y hay discursos que no se leen. Hay discursos que improvisamos. Vamos a decir que Antonella Olale va a un 15 años, a un evento de 15 años, a una fiesta y le dicen, a ver, Antonella, usted haga el favor de hablar, de festejar, de saludar, de felicitar a la quinceañera. Y ese momento le cogen en frío a Antonella. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Improvisar. Entonces, hay muchos discursos que son improvisados, que nos piden ese rato y tenemos que hablar. Entonces, miren la importancia de estar siempre preparado, de tener una buena dicción, una gran cantidad de palabras, un buen vocabulario, un buen léxico, de saber, de leer, de saber expresar las ideas frente a las personas. Es muy importante que tengamos habilidades comunicativas, porque a veces nos pueden llamar, incluso de aquí adelante ustedes en algún evento les piden que participen o ya se gradúan, se van a una institución y le piden a usted que sea la persona que dirija un discurso por el Día del Trabajador, por ejemplo, ¿no? Entonces tendrá que hablar a los compañeros, su auditorio serán sus compañeros de trabajo y usted tendrá que dirigirse a ellos. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Qué va a decir? ¿De qué puntos va a tocar? Ya dependerá de su intención comunicativa y de lo que los muchachos, de lo que el grupo de trabajadores, sus compañeros también le incentiven a decir, ¿no? Si es un grupo unido, si es un grupo que trabaja, que se esfuerza, que lucha, entonces usted va a apuntar a esos temas. Pero si es un grupo desunido, que pelean, mucha discusión, puede ser que usted aproveche su discurso el Día del Trabajador para invitar a las personas a que sean más solidarias, a que sean más unidos, a que trabajen juntos, a que tengan en consideración que la unión hará la fuerza y ustedes saldrán adelante, etcétera. Quiere decir que nuestra situación comunicativa, lo que nosotros vamos a decir a las personas, va a ser aquello que va a influenciar en ese grupo humano. Entonces, todos muchachos podemos hacer un discurso. Hay gente que cobra por hacer discursos también, es un negocio. Antiguamente, en los años, en el mismo siglo pasado,
Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, mi madre le gustaba escribir y era una excelente oradora, una persona muy conocida acá en mi ciudad, y las personas le buscaban a mamá para que les dé haciendo los discursos. Así es como es la expresión. Entonces venían y le decían, por favor, ayúdeme a hacer un discurso por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por el Día del Trabajador, por el Día del Maestro. Y mi mamá, sí, escribía, ¿no? Preguntaba para quién es, a quién se van a dirigir, etcétera, y hacía el discurso. Entonces se cobraba por hacer el discurso. Mi mami nunca cobró, pero había gente que sí cobraba por hacer los discursos. Entonces, hay gente que tiene habilidades específicas para hacerlo, hay gente que es muy espontánea y usted en cualquier momento puede presentar un discurso, y hay gente que tiene que escribirlo y leerlo, que también es correcto, muchachos, porque hay mucha gente que dice, uy, pero me da vergüenza, voy a tener que escribir y van a ver que estoy leyendo. No, grandes oradores, grandes, cierren ahí parece que está un micrófono abierto, por favor. Grandes oradores, muchachos, han leído, escriben, tienen en su texto y van a una presentación y leen el texto. Así que no tiene nada de malo leer un discurso. Si nos referimos a un discurso, lo primero que nos imaginamos es un relato breve que se propone generalmente a informarnos de algo. También un discurso puede ser un texto en que nosotros presentamos nuestras ideas, nuestros pensamientos. Los discursos generalmente son sobre un tema específico. Ahí les pido por favor un micrófono, muchachos. Alguien está con un micrófono encendido para que lo cierre, por favor. Los discursos siempre son sobre un tema específico, ¿no? Por ejemplo, ustedes concluyen el año escolar, han salido con éxito, van a organizar una reunioncita, se van a encontrar en un determinado lugar y dicen que uno de los compañeros sea el que presente un discurso de fin de ciclo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese compañero va a hablar sobre un tema específico, sobre el éxito del ciclo, cómo les ha costado estudiar y trabajar durante ese ciclo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema que siempre va a ser el hilo conductor. Hay un tema que va a ser aquel que va a ayudar a las personas a guiarse en el discurso. Voy a pedirle a Antonella Olale que lea este esquema, este mapa conceptual que estoy presentando aquí, por favor. Comenzando desde aquí, y lo organiza. Antonella. Ok, Lisa. Un discurso es un acto de palabra que implica y exige tener dominio, propósito, marco ético y valórico. Dentro del dominio tenemos temático, lingüístico y escénico. Gracias, Antonella. Entonces, un discurso es un acto de la palabra, presentar la palabra en un espacio determinado. Hay que tener dominio del tema, lógicamente, muchachos, hay que prepararse. Hay que tener un objetivo, un propósito. ¿Para qué comunico? ¿Qué quiero yo con este discurso? ¿Qué quiero lograr con el público? Y hay que tener un marco ético y valórico, quiere decir, los temas de los que voy a hablar, con qué valores, con qué filosofía, con qué pensamiento están orientados y a quién va dirigido. Por eso yo les decía que es muy importante conocer el auditorio, saber a quién me dirijo. Y en lo que tiene que ver con el dominio, como bien nos dice Antonella, el dominio del tema, el dominio lingüístico, saber comunicar, tener competencia lingüística, saber usar las palabras adecuadas para poder llegar al público. Y en el dominio escénico, ¿qué piensan ustedes que será el dominio escénico del orador, del que está presentando el discurso? ¿Qué creen que será? Controlar los nervios. Correcto, controlar los nervios. ¿Qué más puede ser en el dominio escénico? ¿Qué más podemos entender? Mostrar seguridad al momento de hablar con el lenguaje corporal. Correcto, Derek. Muy bien, compañeros. Es eso. No es solo lo que se habla, ¿no? El tema lingüístico, sino también cómo se habla, dónde se habla, qué elementos utilizamos para comunicar, los gestos, por tanto, el código no verbal, que recuerden que es muy importante la comunicación no verbal para transmitir un mensaje, ¿no? Aquí tenemos la estructura de un discurso. Generalmente se habla de estos elementos. La introducción o el exordio, que es cuando iniciamos, la exposición, el desarrollo del tema, todo lo que vamos a hablar en el discurso, y después
hacemos la conclusión, el cierre del discurso, o también conocido como peroratio, el cierre, cuando concluimos, cuando ya dejamos las ideas finales en el público. La introducción y el exordio, lógicamente, siempre tiene que ser, la introducción o el exordio, por tanto, el inicio, tiene que ser un gancho. Tiene que ser alguna frase, alguna palabra especial, algo que llame la atención. El inicio de un discurso, ¿qué piensan? ¿Que tiene que ser con la voz muy bajita, más o menos, o alta? ¿Qué creen ustedes para llamar la atención, iniciar el discurso? Yo creo que Creo con que una voz debería ser un normal. poquito alta para captar la atención del público. ¿Ya, Euler? ¿Otra persona? Yo, licenciada, yo creo que debe ser con una voz normal, ni muy baja ni muy alta, porque al momento de alzar la voz también, o sea, es como que si estuviéramos gritando y no diéramos a entender bien, sino para mí sería normal. Ya, miren, siempre que se va a dar un discurso, tenemos que darnos cuenta del espacio donde estamos, con quiénes estamos. Siempre la sintonía con el auditorio. ¿Por qué? Porque si es un espacio donde todo el mundo está hablando, vamos a decir que es en una cuestión política, vamos a dar un discurso en una tarima y somos los terceros a hablar. Entonces va Derek Coloma, va Antonella, o vamos a ver, Carolina o Josué. Van a hablar, van a presentar un discurso, pero es el tercero a hablar. Ese momento está hablando la población, el auditorio, la gente. Ustedes saben, cuando son presentaciones así en lugares abiertos, la gente habla mucho, conversa mucho, ¿no? Entonces, en un espacio como ese, donde está un poco dispersa la atención, la gente no está atendiendo, tengo que hablar alto, porque tengo que llamar la atención. Si dicen, a ver, va a hablar Antonella o Lale, y comienza Antonella, buenos días, no sé qué, no sé cuánto, muy suavito, nadie le para bola. Pero si Antonella llega y dice, muy buenos días a todos, no sé qué, y comienza con su discurso, la gente le pone atención, porque de lo que está conversando dice, ¿quién es que va a hablar? Ah, ok. Después ya va a modular la voz. ¿Por qué? Porque ya captó la atención al inicio. Entonces, miren la importancia de poder conocer, de poder entender, de poder ver, identificar con qué público estoy. De acuerdo a eso, va el volumen de la voz. Entonces, si estoy en un salón donde todo el mundo está en silencio, en un auditorio donde estamos la gente, todo el mundo está escuchando, está con atención, llego y en tono normal, ¿por qué? Porque la atención ya fue captada. La gente vino a escuchar, la gente tiene una postura de atención. Entonces ahí voy normalmente. Y lógicamente, como les dije, los elementos paralingüísticos, el tono, el timbre, el volumen, etcétera, se van adecuando a lo que yo voy diciendo. Si hay temas que implican más atención, más concentración, hablaré un poco más alto, más pausado. Los silencios, recuerden que yo les dije que los silencios son muy importantes en el discurso, porque los silencios dejan al auditorio pensando, reflexionando. Entonces, no es tampoco de gana que se utilizan los silencios, sino que tienen que ser utilizados inteligentemente para que la gente pueda acompañar el ritmo del discurso. En la exposición del tema, en la parte central, en el desarrollo, tenemos, muchachos, los argumentos que vamos a presentar, las ideas, las reflexiones, las razones, los hechos, si vamos a narrar hechos, a narrar alguna situación. También tenemos que considerar, cuando hacemos la exposición del tema, los elementos no verbales, como bien decía su compañero. Tenemos que ir midiendo, muchachos, la atención del auditorio. Si vemos que el auditorio, si la gente un rato comienza ya a conversar, comienza a virarse, quiere decir que no estoy llevando la atención del tema. Entonces tengo que buscar algún elemento que les llame la atención. Y ahí es cuando, por ejemplo, en algunos casos se utiliza o una frase para pensar o una pregunta al público para que no es que me van a levantar la mano y van a responder, pero van a quedarse pensando en la respuesta. O voy a utilizar también, se utiliza mucho, muchachos, el humor, dependiendo del tema, porque lógicamente si estoy hablando de un tema triste, doloroso, no voy a mandar un chiste por ahí, pero además no es cualquier chiste, tiene que ser algo cómico, algo inteligente, no es cualquier chiste, el humor racional para un poquito matizar el discurso y llamar la atención del público, crear esa empatía, crear esa conexión, crear ese puente.
con el público. Entonces también debemos ver e identificar si el público está comprendiendo el tema. ¿Cómo yo sé que están comprendiendo? Por la actitud, la forma como están acompañando mi discurso. Yo también tengo que fijarme en el código no verbal de mi público. Quiero decir, tengo que estar mirando, no es los ojos, como hay mucha gente que dice, no, mirar al frente y ya. Eso es cuando usted es muy nervioso y no puede manejar sus nervios. Pero ya cuando usted entra, ya está preparado, tiene dominio del tema, mover la cabeza es importante. ¿Por qué? Porque usted no se está dirigiendo solo a los que están en la mitad de la sala, sino que usted se está dirigiendo a los que están a la derecha, a los que están a su izquierda, y la cabeza tiene que ir, independientemente de que usted no se va a fijar en las caras de la gente, no va a quedarse con los ojos en una de las personas que está en el auditorio, pero esta es la actitud de una persona que se está dirigiendo a todos. Esto hace ver que usted está hablando para todos, que no está hablando solamente para una persona o un grupo en específico. La conclusión o peroratio es la parte final, es el cierre del discurso, donde usted va a sintetizar el tema, va a llegar a una conclusión, va a dejar un mensaje y va a cerrar el discurso. ¿Cuáles son las características del discurso, muchachos? Tiene que ser objetivo, tiene que tiene que narrar, tiene que describir acciones, hechos, datos. Cuando tiene que ver con temas, por ejemplo, como temas que pueden ser medidos o medibles, ¿no? Qué sé yo, la desnutrición crónica infantil, la alfabetización, el nivel de alfabetización en un país, el nivel de aceptación de un personaje político en el país. Es bueno utilizar cifras. ¿Por qué? Porque las cifras o los datos me dan mayor veracidad a mi presentación. Es importante también presentar opiniones. Es importante también en muchas ocasiones nuestra valoración subjetiva. Quiere decir mi opinión, lo que yo siento, lo que yo considero. Ahora, siempre que se va a hablar de algo que yo considero, debo decir que es mi percepción. No puedo decir como verdad una cosa que yo pienso. Entonces, siempre en mi criterio, yo pienso, es mi consideración, Queda claro que ustedes que piensan así. Y la gente podrá sumarse o no, podrá aceptar o no, podrá aprobar o discrepar, pero es su criterio y debe ser respetado. El concepto del respeto por el criterio ajeno es fundamental. Aquí hay una frase que yo les presenté en alguna ocasión en una clase anterior y que a mí me gusta mucho. Cuando hablamos de discursos, cuando hablamos de comunicación oral, cuando hablamos de comunicación a grandes masas, cuando hablamos de discursos temáticos, hay palabras que no dicen nada y silencios que dicen todo. Vamos, muchas veces asistimos, muchachos, a discursos en los que es un bla, 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 y no se entiende nada. No pasa el mensaje. ¿Es un buen orador o mal orador esa persona? Mal orador. Mal orador, Porque no no entender. pasó, no le entendemos. Nos entró por aquí, nos salió por acá. Incluso ustedes, he oído a muchachos que dicen, oh, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Qué dijo tal persona? ¿Cómo fue el discurso? No sé, profe, yo no le entendí nada. ¿Qué también diría? Y le escucharon 1 hora a esa persona, le escucharon 2 horas a esa persona. ¿Y qué también diría? Quiere decir, no supo conectar con el público, no supo conectar con usted. Cuando hablamos, cuando presentamos un discurso, hay momentos de silencio, hay momentos y espacios en los que el orador calla para dejar que las ideas fluyan en el auditorio y que haya una conexión sin palabras entre quien habla y aquel que escucha. Es importante, y otra característica importante de un discurso es que sea universal, quiere decir que todo pueda ser comprendido por todos. Por ejemplo, y aquí es importante, muchachos, identificar 2 cosas. Una, si me voy a dirigir a un público general que no es específico, lógicamente mi discurso será universal. Las palabras que utilicen deben ser de conocimiento general. Segunda cosa, si voy a dirigirme a un grupo especializado, porque el tema que voy a tratar es específico, lógicamente no será tan general el discurso, ¿no? No será tan general la presentación, sino será específica. Incluso tendrá palabras claves, palabras, como les digo, técnicas, ¿no? Por ejemplo,
viene un orador, un especialista en física nuclear a dar una conferencia en la Politécnica del Ejército. ¿Ustedes creen que yo voy con facilidad y asisto con tranquilidad a esa conferencia? ¿Yo, profesora Rosalina? Creo que un poco de nervios porque, o sea, no estamos acostumbrados. ¿Ya? Una no estamos de acuerdo y otra yo no entiendo, ¿no? Porque es una clase, es una conferencia de física nuclear. ¿Qué yo entiendo de física nuclear? No entiendo nada. Entonces, tal vez puedo captar algo de la introducción, porque me imagino que la introducción hablará en general, pero después ya irá a cosas muy específicas. Y si va a cosas muy específicas, lógicamente ya no entiendo. Entonces, es universal el lenguaje cuando la temática es universal. Y es específico el lenguaje de un discurso cuando va dirigido a un tipo de profesión, a un tipo de personas que tienen una especialidad, ¿no? Entonces ustedes como muchachos de la comunicación van a hablar sobre la utilización de determinados medios digitales, de determinados medios electrónicos, tecnológicos para elaborar una noticia. Lógicamente no será de mucho interés para un estudiante de contabilidad ni un estudiante de gestión de riesgos, porque es muy específico su tema. Pero si ustedes, estudiantes de comunicación, van a presentar un discurso, una ponencia, una conferencia sobre los derechos de los estudiantes, ustedes asisten tranquilamente. Los de enfermería asisten tranquilamente. Los de educación asisten tranquilamente, porque el lenguaje y la temática es una temática más universal, ¿no? La especialización es esto que les estoy diciendo. Cuando un lenguaje científico técnico, cuando exige que usted conozca determinados conocimientos y principios propios de un área, entonces aquí sí, lógicamente la buena comunicación se va a establecer con un público, con un auditorio específico. La precisión en el discurso. Es importante ser preciso, utilizar los términos adecuados. Cuanto más claro, más preciso un discurso, mucho mejor llega al auditorio. Y también, muchachos, se da la economía del lenguaje, porque no voy a pasar 3 horas, 4 horas hablando, sino que voy a ir a lo esencial. Por eso es que también es importante, muchachos, cuando vamos a hacer un discurso, al inicio, cuando vamos a prepararlo, pensar en el tiempo. ¿Cuántos minutos voy a tener para la exposición? Por ejemplo, en las Naciones Unidas, cuando invitan a diferentes representantes de diferentes países a que hagan una intervención, siempre les dan el tiempo. Y normalmente les dan 7 minutos. Recuerdo que en una de las últimas participaciones del presidente Bukele, presidente de El Salvador, él no hizo uso de los 7 minutos. Él en 5 minutos dio su discurso. Entonces, queda también a voluntad del orador cuántos minutos va a usar, siempre y cuando en su discurso aparezca la introducción, el desarrollo, ¿y cuál es el último punto? Muchachos, ¿qué debe tener un discurso? Introducción, desarrollo y El cierre. el cierre o conclusión. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, pensando en eso, organizo mi tiempo, ¿no? Verificabilidad. En la posibilidad de comprobar, es la posibilidad de comprobar en todo momento y lugar que los anuncios científicos son ciertos. Sobre todo cuando trabajamos con temas científicos, siempre debemos presentar elementos que permitan comprobar, porque yo no voy a, una cosa es que yo vaya a dar un discurso sobre el Día del Amor y la Amistad, y otra cosa es que yo vaya a dar un discurso sobre la importancia de la comunicación en los colegios secundarios de Guaranda, por ejemplo. Yo para ese tema de los colegios secundarios de Guaranda y la comunicación entre profesores y alumnos, capaz que tendré que hacer unas encuestas, capaz que tendré que presentar resultados, capaz que tendré que hacer entrevistas. Entonces tiene que ser verificable, tiene que ser real, tiene que, cuando se habla de temas científicos, siempre debemos hablar también de la comprobación, de cómo comprobamos esa información que se está pasando. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, muchachos. Eso es una cuestión que tiene que ver con la ética, con el comportamiento,
con la ética científica. Si yo estoy hablando de un tema general, tranquila, pero si estoy hablando de temas que tienen que ver con datos, importante que sean datos actualizados, importante que sean datos verificables y de fuentes oficiales. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un tema relacionado con la salud, ¿sobre qué, de dónde sacaré información yo para presentar sobre el tema de salud? ¿De dónde, de qué fuente sacaré información? Muchachos. Del Ministerio de Salud, ¿puede ser? Correcto, correcto. Del Ministerio de Salud, ¿no? Del Ministerio de Salud. Entonces yo voy a decir, según el Ministerio de Salud, hay tales, tales, tales datos, tales cifras. Si voy a hablar del problema de la educación en el Ecuador y la cantidad de niños que han dejado de estudiar en el año 2023, 2024, ¿de dónde sacaré datos yo? Del Ministerio de Educación también. Correcto, del Ministerio de Educación. Que no puedo decir que yo me imaginé, que yo sueño, que yo me imagino porque veo a los muchachos en la calle, no están estudiando, sino que tengo que tener referencias y referencias verdaderas. Igual, muchachos, cuando entramos en Internet, ni todo lo que está en Internet es información científica, es información válida. Entonces, mucha atención de cuáles fuentes sacamos la información. Entonces, es importante, entra en Internet, sí, correcto, pero deja ver quién ha escrito, deja ver qué universidades, no es un don Juan Pérez que ha escrito y ha mandado un dato ahí que voy a coger y voy a decir, según Juan Pérez, ¿quién es Juan Pérez? No sé quién es Juan Pérez, no, discúlpeme, no puede usted traer una información en un discurso que va a presentar a un grupo de gente, un discurso científico, un discurso académico, la información que ha oído en la calle. Me dijeron, no, me dijeron es para la conversa, para el día a día, pero para un discurso, sobre todo cuando es de temas científicos, académicos, lo más oficial posible, lo más real posible, lo más fidedigno posible, es decir, tiene que tener fuentes claras, fuentes reales. Entonces es importante, sobre todo cuando son temas científicos, ¿no? La verificabilidad. Tenemos este otro elemento. ¿Qué se pretende en el discurso? En primer paso es planear el discurso. Por eso, muchachos, todo es un proceso. Yo les decía a ustedes, la comunicación oral es un proceso. La comunicación escrita, escribir, es un proceso, porque tengo que pensar, tengo que llevarlo al texto y después tengo que revisar lo que escribí. La redacción es un proceso. Cuando voy a elaborar un documento, todo es paso a paso, no es de una sola, ¿no? Entonces, elaborar un discurso es un proceso. ¿Para quién? ¿Cuál es el tema? ¿Con qué objetivo hago este discurso? ¿Qué pretendo con eso? Y también debo pensar, este último elemento, ¿qué es lo que quiero obtener del público? ¿A qué reflexión quiero que llegue? ¿Qué es lo que quiero como resultado de mi intervención? ¿Qué quiero que sepa? ¿Con qué ideas quiero que se vaya ese público después de escucharme? Entonces, todo ese análisis debo hacerlo. Los tipos de discurso, muchachos. Y aquí sí, los que tienen celular por ahí o el computador o lo que sea, me van a buscar estos conceptos para poder participar. Los tipos de discurso que de los que se habla más, porque hay diferentes ideas, ¿no? Pero bueno, hay estos discursos y hay estos otros tipos de discurso, pero yo me voy a estos primeros. El discurso narrativo, el expositivo, el discurso argumentativo, el discurso informativo, el discurso publicitario. A ver, busquen. ¿Qué es el discurso narrativo? Y cualquiera de ustedes me ayuda. ¿Qué es el expositivo? ¿Qué es el argumentativo? ¿Qué es el informativo y qué es el publicitario? A ver, ¿quién me ayuda con el concepto de discurso narrativo? ¿Quién de ustedes, muchachos? Busquen. Rosa Elena Chuva. Discurso narrativo. Buenos ¿Encontró? días. Buenos días, mija. Se me activó el micrófono, pero no, ahorita lo busco. Busque usted. Busque, a ver,
El expositivo, busque Derek Coloma. Yo El la narrativa argumento. puedo decir, licenciado. ¿Cuál quiere usted? Euler, narrativo. Ajá, ¿Sí? ¿puedo Ya, decirle? correcto. Y vayan buscando los otros, por favor, para que participen. A ver, Euler, querido, hable. Es un discurso que da acontecimientos reales o imaginarios. Correcto. El discurso narrativo se basará en contar, en narrar acontecimientos reales y acontecimientos imaginarios. En un discurso narrativo nosotros podemos incluso mezclar las dos cosas, hablar de cosas que pasan en la realidad y utilizar historias, utilizar fábulas, utilizar leyendas, utilizar mitos para poder argumentar también y poder desarrollar mi discurso. Yo les pasé, si no me equivoco, a ustedes un texto sobre el efecto mariposa. No sé si alguien lo leyó. Yo cuando les paso algo es para que lean, no les devalúo eso, pero yo les paso es para que lean, para que ustedes tengan más elementos. Licen, yo no leí, pero yo he escuchado un poco sobre el efecto mariposa y si no ¿Ya? estoy mal, hace referencia, bueno, es sobre un documental que vi y dicen que cuando una mariposa aletea en Japón, puede estarse formando un tornado en Estados Unidos. Y o sea, Así es. hacía referencia a cómo las pequeñas acciones o cómo una pequeña acción puede que tenga que ver con una acción aún más grande, con algo un poco más grande. Exacto, sí. Ese efecto que podemos llamarle también efecto dominó, ¿no es cierto? Una pieza del dominó cae y caen las otras. Y cuando ponemos las barajas una al lado de otra y las barajas van una y otra encima. Las cosas pasan y van sucediéndose y una puede ser consecuencia de otra. Cuando nosotros sentimos un temblor de tierra, ¿cuál es la justificación que dicen los que saben? ¿Qué está pasando con la tierra, con las capas tectónicas? Se mueven las placas Movimiento. tectónicas. Ajá, se mueven, se están acomodando y entonces tac, 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 y ya después queda quietito, ¿no? Y hay un efecto que incluso se habla del cinturón de fuego, no sé si ustedes han oído esa expresión, el cinturón de fuego, que es cuando pasa, y generalmente pasa eso en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, son meses que ya casi siempre acontecen este tipo de situaciones sísmicas. Y comienza en Japón, por ahí, después va por la zona asiática y nosotros decimos en el Ecuador, chútica, ya comienzan los temblores. Ya mismo por aquí. Y es verdad, dicho y hecho, comienzan los temblores en marzo, por abril ya son los temblores en Ecuador y América del Sur y Chile, no sé qué. Y se va acomodando la tierra. Entonces son los elementos que uno suma al otro o que el uno tiene que ver con otro, ¿no? Yo les pasé ese texto a ustedes y en ese texto está la leyenda de un hombre que vive en una aldea, un anciano que se sienta siempre a la entrada de la aldea, ya no trabaja y entonces pasa ahí sentado. Y un día viene un caminante, un forastero, y le dice, yo voy a cambiarme a este pueblo, voy a venir a vivir acá. Eh, ¿Qué me dice usted? ¿Cómo es la gente aquí? Y le dice el anciano, ¿cómo es la gente del pueblo donde tú vivías? Y él dice, era mala, chismosa, mala gente, metiche, mala gente en general. Y le dice, entonces le dice el anciano, en este pueblo vas a encontrar lo mismo. Aquí también la gente es así. Después de unos días viene otro forastero y también pasa por el camino y se encuentra con el anciano y le dice, yo voy a venir a vivir en este pueblo. ¿Qué tal es la gente de este pueblo? Y él dice, la gente de este pueblo no, ¿cómo es la gente del pueblo del que tú vienes? Le pregunta al forastero. El forastero dice, la gente de donde yo vivía, del pueblo donde yo vivía, era buena, simpática, alegre, acogedora, muy buena gente. Y el anciano le dice, entonces, aquí en este pueblo también vas a encontrar esa gente. Con esto, ¿cuál será la reflexión, muchachos? ¿Cuál será la lección de esto? Que donde sea que vayamos, vamos a encontrar el mismo tipo de personas.
Sí, por ahí puede ser. ¿Qué más puede ser, muchachos? Permítanme. Co- Ahí sí, muchas gracias. Tenía una cosa en la candela. Ustedes saben, ahora se da clases desde la casa y uno tiene estos momentos. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué más aparte de lo que dice nuestro compañerito? que, que todo depende de cómo tú trates a las personas. Correcto, Cintia. Los dos compañeros que han hablado muy bien. Las cosas no dependen del espacio, del lugar. Las cosas dependen de nosotros mismos, de cómo nosotros miramos las cosas. Entonces, hay incluso una frase por ahí que dice, si te pones las gafas color de rosa, verás el mundo color de rosa. Y significa esto que nosotros somos los que llevamos en nosotros mismos o la paz o la intranquilidad, o el bien o el mal. O estamos contentos o estamos tristes. Si yo estoy mal dispuesto, si me siento mal, si estoy bravo con todo, si todo me molesta, aunque vea cosas buenas, me van a molestar todas las cosas. Pero si yo soy una persona abierta, con mentalidad positiva, siempre voy a encontrar el lado bueno de las cosas, porque todas las cosas tienen, muchachos, un lado bueno y un lado malo. Y si yo me fijo solo en el lado malo, siempre voy a ser pesimista. Pero si yo veo el problema, veo la situación y me fijo en el lado bueno, siempre mi voluntad, siempre mi pensamiento va a ser positivo y me va a ayudar a salir adelante. Voy a ser una persona proactiva, pensando en positivo. Y eso yo les aconsejo siempre a la gente. De todo traten de sacar una lección positiva. De todo se aprende. Y aprendemos todos los días y aprendemos con toda la gente. Entonces, miren cómo la situación puede ir cambiando. En este texto que yo les acabé de narrar, porque conté una historia, sería este texto primero, narrativo, hay una moraleja, hay una leyenda, hay un mensaje al final, que es lo que ustedes identificaron. Es con nosotros que va el mal o el bien. El mal o el bien no está en las cosas, está en la forma como interpretamos nosotros las cosas. Entonces, pónganse a pensar, incluso muchas veces hasta de cosas que nos parecen complicadas, ¿no? De un error, aprendemos y mejoramos. Usted dice, sí, pero es un error. Sí, se aprende más con los errores que con las cosas positivas. Porque en las cosas positivas no le paramos bola, como vulgarmente se comunica. Las cosas positivas pasan y ya, pero ¿cuándo es que nosotros nos movemos y reaccionamos y aprendemos? Es cuando en algo nos va mal, tuvimos que aprender, tuvimos que superar ese problema y tuvimos que salir adelante. Entonces, las lecciones se aprenden más cayéndose, porque así aprendemos también a levantarnos de la caída, ¿no? El discurso expositivo. ¿Quién me dice el discurso expositivo, muchachos? Yo, Licen, A ver, mijo. el discurso expositivo tiene como objetivo informar y explicar un tema de manera clara y objetiva, orientando la transmisión de conocimientos. Correcto. Entonces, es transmitir ideas, orientando la transmisión de conocimientos, hablando sobre un tema específico, ¿no? Exponiendo, presentando ideas, correcto. Un discurso argumentativo. ¿Quién, muchachos? Yo, Licen, Alejandro. un discurso argumentativo es un tipo de presentación oral cuyo objetivo principal es persuadir a la audiencia sobre una postura o punto de vista particular. Se basa en argumentos lógicos y evidencia sólida para apoyar la posición defendida. Correcto, gracias. Quiero convencer al público. Tengo que convencerlo con juicios, con argumentos, con elementos racionales. Tengo que captar su atención y convencerlo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, muchachos, de este tema del discurso argumentativo es lo que hacen los abogados en los juzgados. Hacen un ejercicio de oratoria. El fiscal habla. Cuando la fiscal general nuestra del Ecuador, Diana Salazar, se para hablar y con pruebas comienza a decir sobre estos del caso Metástasis, estos, disculpen la expresión, estos pillos, ladrones que han hecho barbaridades al país.
ella se para y dice, este señor hizo así, 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 aquí está la prueba, aquí está el chat, aquí están los documentos, aquí están las fotografías, aquí está la cuenta bancaria que de $1,000 pasa a $8,000, discúlpeme, sin trabajar, el salario de él no es ese, ¿de dónde sale? Y entonces comienza ella a presentar sus argumentos, hace un discurso, hace su presentación frente a las personas que están en esa sala del tribunal y está tratando de convencer por su discurso y por las pruebas de que esas personas que están ahí sentadas son unos pillos y unos ladrones. Pero, como en todo hay de todo, ¿qué tiene cada uno de estos pillos? Un abogado defensor. ¿Y qué hace el abogado defensor? Muchachos. Argumenta por ellos, les defiende. Exacto. Argumenta, presenta elementos. No, este hombre que de $3,000 llegó a tener 3 millones en su cuenta, yo le defiendo por esto, por esto, por esto. Y tiene que buscar de dónde. Para eso le pagan, para que se pare y defienda a un pillo. Por eso hay muchachos abogados de criminales, hay abogados de narcotraficantes, ¿no? Que presentan argumentos. Yo no sé, yo no podría estar en ese papel. ¿De dónde me saco yo justificación para un ladrón, para un pillo, para un violador? Pero ese es el trabajo del abogado, ¿no? Si le contratan para defender, tiene que defender. Y tiene que buscar de donde sea, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿No? Que él, por ejemplo, para sacarle de la cárcel y que cumpla la prisión en la casa. ¿Cómo se llama la prisión que se cumple en la casa? Domiciliario creo que es. Prisión Arresto domiciliaria, domiciliario. arresto domiciliario. Para que vaya a la casa a pasar acostado, con aire acondicionado, tomando limonada, viendo el noticiero, en cuanto están 3 policías en la puerta, quemándose con el sol, con hambre, con dolor de las piernas, para que ese hombre vaya a hacer eso, tiene un abogado que va a argumentar y va a decir, no, es que es pobrecito, está estresado, tiene tal enfermedad. Compran médicos, compran certificados médicos. Lamentablemente hay gente para todo, hay gente que se vende. Y entonces, todo eso es argumentar, es buscar con elementos, convencer a un público sobre una idea que ellos quieren presentar, que es la inocencia del pillo. Esto estoy hablando de casos de este nivel. Pero muchachos, lógicamente, el discurso argumentativo puede verse en diferentes espacios, ¿no? Cuando ustedes como líderes estudiantiles quieren convencer a sus compañeros para realizar una minga de limpieza en la universidad y pintar las bancas de la universidad, tiene que utilizar un discurso argumentativo, presentar causas y razones para que sus compañeros acepten hacer ese trabajo y ser parte de esa minga. Entonces, tengo que utilizar la palabra. Como dicen comúnmente, tengo que utilizar la labia, ¿no? Eso sería en otros términos. El discurso informativo, ¿para qué será, muchachos? Puede ser la presentación de una noticia. Correcto, mija. Ese es un discurso informativo. Por ejemplo, también una presentación de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas, si han oído ustedes esa expresión, el rector de la universidad, diferentes otras personas hacen su rendición de cuentas, quiere decir, presentan la información sobre todo lo que han hecho durante un año. Eso es un discurso informativo. El alcalde de una ciudad, cuando termina un año de trabajo, cada año, más o menos por el mes de mayo, junio, realiza la rendición de cuentas al cumplir cada año de gestión. Entonces, eso es publicitado, se informa a la comunidad y presenta todo lo que él ha hecho, o si no ha hecho, por qué no ha hecho, los justificativos, etcétera. Eso es un texto, es un discurso informativo. Un discurso publicitario, muchachos, ¿qué será? ¿Para qué servirá un discurso publicitario? Para promocionar o vender alguna cosa o producto, yo que sé, algo, por ejemplo, digamos, de supermercado, así como un propaganda, digamos así. Correcto, muy bien. El discurso informativo es eso. Es un discurso que se utiliza para
comercializar, para vender algo. Es del marketing que se dice comúnmente, ¿no? Entonces se lo utiliza para llegar a la gente y conquistar. Por eso es que compramos cosas a veces hasta que ni necesitamos, ¿no? Compre esto, tomes esto que es muy bueno, que con esto usted va a crecerle el pelo en un mes, tendrá una cabellera con 17,000 cabellos más. ¿Y usted? ¡Wow! Y compra. Y al mes sigue pelado, pero le vendieron eso. Entonces, hay también en el discurso publicitario, hay información falsa en muchas ocasiones, ¿no? Hay información que no es totalmente verídica, que no es 100% creíble. Pues por eso tenemos que tener cuidado, porque la publicidad nos vende cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, la publicidad nos vende la Coca-Cola, y la Coca-Cola nosotros sabemos que no es buena. Si usted compara un vaso de limonada con un vaso de Coca-Cola, la Coca-Cola no le hace tan bien como la limonada, o más bien le hace mal. Porque imagínense, muchachos, que una de las utilidades de la Coca-Cola, que yo me quedo loca, el otro día hice eso aquí en la casa y mi hijo se quedó con los ojos abiertos. Yo tenía donde lavo los platos, se había tapado la tubería. Y yo le digo, anda, tráeme, por favor, una Coca-Cola de 1,5 litros. Mi hijo dice, ¿para qué? Él muere por la Coca-Cola, le gusta. Entonces digo, no es para tomar, es para botar aquí. No, no sé qué, mamá, la Coca-Cola, aunque sea, déjame un vasito, me dice. Digo, ya, voy a separar un vaso para vos, pero esto se va aquí al caño, a la tubería. Y yo boto la Coca-Cola desde arriba y muchachos, hacía así, burbujeaba la tubería y destapó la tubería. Entonces yo me pongo a pensar y le dije a mi hijo, mira, la Coca-Cola que uno toma, ¿no? Y que te hacen la propaganda y que la Coca-Cola y que el Papá Noel en época de Navidad sale el Papá Noel tomando Coca-Cola y no sé qué, destapa tuberías. Entonces, cuando nos entra por aquí, que va al estómago, ¿qué cosas hará ahí adentro? Yo digo, pero mijo, date cuenta, si destapa un tubo, ¿qué nos hará a nosotros en la barriga? ¿Qué nos hará en los intestinos, no? Pero nosotros, lamentablemente, muchachos, estamos muy llevados por la publicidad, por el marketing. Y hay gente que toma cualquier cosa, hay gente que se pone cualquier cosa, hay gente que le ha ido mal por ponerse cosas que le venden, que la publicidad le vende. Entonces, miren, el discurso publicitario también, y por eso es importante, en la publicidad ustedes van a conocer, hay normas éticas, ¿no? Pero que no todo el mundo respeta, lógicamente, que toda ley, como dijo alguien, se hizo para ser violada. Haz la ley y haz la trampa, dicen otros. Entonces, lamentablemente es así, pero el objetivo fundamental del discurso publicitario es vender. Vender y llegar y que le conquiste a usted, que le conquiste al público, que se venda, que se comercialice. Y esto, el billete, ¿no? Otros tipos de discursos son el discurso dialogal, más o menos como lo que estamos en este momento haciendo. Yo converso, pregunto y ustedes van hablando, interviniendo. El discurso espontáneo, cuando le llaman a Damaris Jami a que hable, o le llaman a quien, a Anderson Chávez, a que dé un discurso en una fiesta de compañeros que se encontraron hace un tiempo y se han vuelto a ver, y da un discurso sobre la amistad. Y Tim va a hablar ahí, o hace el brindis, ¿no? Sobre la amistad. Y entonces eso es el discurso espontáneo. El discurso científico es la presentación de una ponencia científica sobre temas que lógicamente tienen evidencias, ¿no? El discurso literario, un discurso que haga una persona, por ejemplo, el Día del Padre, un homenaje al Día del Padre, y en ese discurso va a utilizar frases bonitas, versos, poesía, etcétera. Es un discurso literario. La presentación de un libro, de una obra, es un discurso literario. El discurso periodístico es todo lo que tiene que ver con la noticia, con información, con transmitir datos a través de la palabra. El discurso histórico es cuando se hace una valoración de lo que ha pasado, de los hechos históricos o de momentos históricos sobre un determinado tema, y se hace una reseña, una revisión de esos hechos, ¿no? Entonces es muy importante. Por ejemplo, la Universidad Estatal de Bolívar cumple 35 años, por decir.
y alguien va a hablar de esa historia, de esos 35 años, y qué ha pasado, y quiénes han sido los rectores, y qué es lo que se ha conseguido, y qué se ha construido, y cuántos alumnos se tuvo hace 20 años y cuántos se tiene ahora. Toda esa referencia histórica hacen parte del llamado discurso histórico. Los pasos para elaborar un discurso. ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestro discurso? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué palabras voy a utilizar para transmitir adecuadamente esa temática de ese discurso? ¿De qué manera voy a terminar el discurso? ¿Cómo lo voy a cerrar? ¿Cómo voy a cerrar el discurso? Con una reflexión, con una invitación al público a pensar sobre tal tema, con una frase célebre de alguna figura famosa. ¿Cómo voy a cerrar mi discurso? Como por ejemplo, un gran político, como siempre yo les he dicho, que admiro mucho a un expresidente nuestro, Jaime Roldós Aguilera, siempre terminaba sus discursos diciendo, vive el Ecuador. Entonces motivaba a la gente. En ese último minuto motivaba a la gente para el civismo, para el patriotismo. Otra cosa importante es ordenar las ideas adecuadamente, organizar las ideas. La introducción hay que prepararla, hay que organizarla. ¿A quién me dirijo? ¿Qué voy a decir? Iré de lo general a lo particular. Hablaré de algo muy específico, muy propio de este tema, ¿no? Por ejemplo, me invitan a mí a hablar sobre la cantonización de Guaranda. Yo puedo comenzar hablando de los héroes, o puedo comenzar y hacer la introducción y comenzar hablando de la belleza de Guaranda. O puedo hablar del patriotismo, del civismo, del amor a la tierra. Quiere decir, en la introducción siempre, muchachos, tenemos que ver un gancho, algo que me conecte con el público. Las primeras frases son claves. ¿Por qué son el gancho? Para captar la atención del público. El saludo, el inicio del discurso y el fin del discurso también son importantes. Tienen que ser elementos que me lleven a crear una sintonía, una comunicación con el público. Y el ensayo del discurso. O sea, siempre es importante prepararse. ¿Qué nos aconseja la gente que habla y que se dedica al arte de los discursos? Que nos preparemos, que pongamos un espejo al frente y que nos observemos cuando hablamos. Porque cuando me estoy viendo, sé cómo estoy parada, sé cómo he puesto los hombros, me estoy viendo cómo pongo la cara, estoy viendo los gestos que estoy haciendo. Entonces, el espejo me va a ayudar a organizar las ideas. No es necesario mucha gesticulación, mucho movimiento de mano, todo. No, no. Hay momentos en los que no es necesario y hay momentos en los que sí es necesario utilizar este código verbal para sensibilizar, para atraer la atención de la gente. A las palabras no se las lleva el viento. Cada palabra edifica o destruye, hiere o cura, maldice o bendice. ¿Qué piensan ustedes del poder que tienen las palabras, muchachos? ¿Qué me dicen? Pues es algo muy, ¿cómo sería? Es algo muy fuerte si es que se lo llega a usar de una manera correcta, ¿ya? Porque o bien puede cambiar la ideología de alguien o los puede motivar a hacer acciones que nosotros quisiéramos que hagan. Por ejemplo, los políticos, cuando nos convencen de que votemos por ellos, cuando, por ejemplo, está alguien en el poder y dice que esto se va a hacer y nos da un discurso que nos convence. Correcto, muy bien. En la utilización de las palabras, muchachos, es un arte. Cuando nosotros sabemos pensar bien y hablar bien, las palabras pueden llegar adecuadamente a las otras personas. Miren, en este momento Derek acaba de hacer un ejercicio de la palabra y ha respondido a una pregunta y ha dejado un concepto en nuestra cabeza. Entonces, utilizó adecuadamente las palabras para poder comunicar. Con las palabras nosotros podemos conseguir maravillas. Por eso que se habla, entre comillas, de la labia de la gente, ¿no? La labia. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra tiene mucho peso.
ya sea para lo bueno, muchachos, pero lamentablemente también para lo malo. Porque digan ustedes cuántos oradores, cuántos famosos en la historia de la humanidad utilizaron su discurso para invitar a la guerra, para incitar el odio. En este caso, miren el ejemplo que tenemos hoy, año 2024. Estamos viendo cómo hay una guerra fratricida, o sea, una guerra entre hermanos, entre Israel y Palestina. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hace sus declaraciones y sus discursos invitando al odio, incitando a matar, que hay que acabar con los palestinos. No está haciendo una diferenciación entre lo que es el ciudadano palestino, que no tiene nada que ver con estas matanzas, y lo que es el guerrillero, el terrorista de Hamas, que es un movimiento armado terrorista. Una cosa es, me atacó el movimiento armado Hamas. Yo, como país, como Israel, me voy a defender del movimiento armado Hamas, correcto. Pero no puedo yo recibir un ataque de Hamas y atacar al pueblo palestino, porque aquí en el pueblo palestino hay niños, hay bebés que no saben lo que es Hamas, que no saben lo que es la guerra, que no saben de esta matanza que hay entre palestinos e israelitas. Entonces, esta gente no puede ser castigada por lo que hizo este grupo. Y ahí está el gran error de algunos líderes políticos que no relacionan, no entienden, no comprenden las cosas y en su afán de crecer, en su afán de fama, mandan la guerra, mandan los militares, mandan los tanques de guerra a acabar con poblaciones enteras por su ego, por sentirse importantes, por decir que están haciendo algo. Miren, aquí en el Ecuador nosotros tenemos un presidente, y yo no soy ni del partido de él ni nada de eso, pero un presidente que casi no habla mucho, pero ha estado actuando, sobre todo en el tema de seguridad. Nosotros tenemos a los lobos, los lagartos, los tiguerones, los Latin Kings, los grupos con nombres bárbaros que me da pena porque se ponen nombre de animalitos que no son como ellos. Imagínense un hombre llamarse el tiguerón. Los tigres son animales lindos. Los tigres son animales que si no les han dejado un montón de días sin comer, usted le ven y no le comen. Pero si no han comido un montón de días, le ven a Derek, le ven a Antonella y dice, esto es comida. Son animales sanos. Los lagartos están ahí en su mundo. Si están comidos, no le hacen daño. Entonces, a mí me duele que cojan nombres hasta de los animales para poner sellos, porque ellos no son ni animales, ellos son unos seres del inframundo. Son seres crueles, son seres que no les importa matar a quien sea. Matan niños, matan ancianos, matan gente inocente que no tiene nada que ver. Llegan y meten bala a cualquiera, no les importa dejar a la gente, un montón de niños huérfanos, que han quedado huérfanos, abandonados. Hay gente que ha quedado sin casas, hay lugares donde están llegando estas pandillas, muchachos, y están quitándoles la casa a las personas. Están llegando a barrios en Guayaquil, en Babahoyo, en Quevedo, donde llegan y se toman las casas de la gente, la casita que esa persona hizo, con sacrificio, con trabajo, con esfuerzo, con lágrimas, hizo su casa. Llega esta gente y se toma la casa. Entonces, este tipo de gentes, por ejemplo, ¿cómo convencen a los jóvenes? ¿Cómo convencen a la gente para que se meta en sus barbaridades? Dándoles plata, haciéndoles ver la vida fácil y con un discurso, ese discurso maligno, ¿no? Porque ahí está la intención del discurso, es un discurso del mal, en el que le dicen, a ver, aprende a matar y te doy plata. Aprende a matar y te doy esta casa. ¿Y de quién es esa casa? Preguntará el muchacho. No, es de unos que ya les mando sacando y entras tú allá. Porque con el terror, es el discurso del terror, ellos consiguen sus objetivos, lamentablemente. Entonces, ¿a quién está atacando el presidente de la República en el Ecuador y haciendo esta comparación con lo que está pasando con Israel y Palestina? Que lógicamente son dos países, nosotros somos dentro del mismo país, estamos en una guerra interna, ¿no? Contra la inseguridad. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no mandan pues al ejército, no mandan pues a los policías a que cojan a cualquiera. Es direccionada la línea de seguimiento.
hay que caerles encima a los grupos de terrorismo, a los grupos de violencia, a estos grupos que hacen daño a la sociedad. Entonces, allá van. Tac. Correcto. Pero no van a decir, caigan a Quevedo entero y maten ahí, o caigan a Babahoyo, o vayan a Durán y todo el mundo que caiga. No. Entonces, miren ahí cómo se hace una discriminación positiva del discurso, y entonces las palabras usadas para direccionar un objetivo, una idea, y en el caso de Benjamín Netanyahu, con mucho dolor debemos decir que es un discurso cruel, es un discurso maligno, es un discurso fratricida, es un discurso de maldad, de odio, porque están matando niños todos los días, están pasando un hambre terrible, están matándoles por el hambre, porque no permite que ingresen las Naciones Unidas, que ingrese la Cruz Roja Internacional, que ingrese ayuda alimentaria. No, no permite, no, no pueden entrar. ¿Sabe lo que es tener miles de niños, miles de ancianos, miles de mujeres, muchachos, pasando hambre y matarles de hambre? A mí me parece que es de lo más cruel que puede hacer una persona. Entonces, este tipo de cosas nos permite entender, muchachos, cómo el discurso puede ser utilizado para edificar, construir, hacer el bien, o utilizar el discurso para destruir, para matar, para separar a la gente, para crear caos, para crear confusión. El discurso y las palabras pueden ser utilizados para herir, pueden ser utilizados para curar, puede ser utilizado para maldecir o puede ser utilizado para bendecir. Cuando el Papa Francisco, un gran orador actual, el único primer papa latinoamericano, habla al mundo sobre la paz, sobre el respeto mutuo, sobre el respeto a la diversidad. ¿Qué será? ¿Un discurso que edifica o un discurso que destruye? Muchachos, Edifica. correcto. ¿Un discurso que hiere o un discurso que cura? Que cura porque nos está hablando de hacer el bien, no el mal. Correcto, correcto. ¿Es un discurso que maldice o un discurso que bendice? Que bendice, Que sinceramente. bendice, porque está hablando de algo bueno, está hablando, como nos dice su compañero, está hablando de unirnos, está hablando de la paz, está hablando del respeto. Y yo creo que esa debería ser la verdadera intención, muchachos, de todo discurso. Todo discurso debe tener como orientación ser constructivo, ser positivo, llamar a cultivar los valores esenciales del ser humano, llamar a lo positivo, llamar a lo que nos permita vivir como verdaderos seres humanos, como humanidad, ¿no? Con todo lo que eso implica, el respeto, la solidaridad, la fraternidad, la unión, todos aquellos elementos que nos permitan construir una sociedad mejor. Entonces, el verdadero sentido de un discurso debe ser eso. Y esa debe ser siempre nuestra orientación. Llegar a, a las otras personas, al auditorio, a quien me escucha, con ideas positivas, con ideas que lo eleven, con ideas que sean proactivas, que nos una en lo positivo, que nos una por lo positivo y no por lo negativo. Entonces, ese es el verdadero sentido del discurso. Nosotros hemos visto entonces la importancia del discurso, sus características, y hemos visto también estos elementos que nos permiten hablar de un verdadero discurso. Quiero que quede clarito en ustedes, muchachos, este tema que tiene que ver con la estructura del discurso, ¿no? La introducción, el inicio, cómo comenzamos a hablar a un público que ya sabemos, tenemos que conocer el auditorio, que es el tema que vimos la clase anterior. La exposición del tema, el desarrollo, qué ideas voy a tratar, cómo voy a sensibilizar a la gente, cuáles son los puntos clave que yo quiero topar en mi discurso. Y luego, lógicamente, al final voy a realizar el
peroratio o la conclusión, cerrar. ¿Y cómo voy a cerrar mi discurso? ¿Cuál va a ser la idea final? ¿Con qué quiero que se quede la gente en la cabeza? Entonces, estas son las ideas principales que debe quedar en nosotros. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre el tema que hoy hemos tratado, que es el discurso? No, listen. Sí se entendió entonces, muchachos, este tema, ¿no? Espero que lo Licenciado. hayan... ¿Sí? ¿Sí entendió, Euler? Sí, licenciado, aunque entré un poquito atrasado, pero sí, sí entendí. Ya, correcto. Anderson, Aldair Chávez, ¿entendió? Sí, listen. Jonathan Vázquez, ¿entendió? Sí, licenciada. Ya, correcto. Entonces, muchachos, es importante que hayan entendido, que comprendan, que eso es lo más importante.